Tengan muy buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a la primera clase de la segunda parte del curso de cálculo numérico. Vamos a comenzar en el día de hoy la unidad 4. Esta unidad 4 trata sobre derivación e integración numéricas. Ustedes se dirán, bueno, si hemos aprendido a derivar e integrar durante varios años en la universidad, ¿para qué tendríamos que hacer ahora la derivación e integración numéricas? La respuesta es bien simple. Muchas veces usted está trabajando con una tabla, no sabe cuál es la ley que forma la tabla, pero necesita saber valores estimados de la derivada de alguna magnitud que pueda surgir de esa tabla. Y si no sabe los métodos numéricos de derivación, entonces no puede llegar a esa magnitud. Por otro lado, existen a veces integrales sumamente complicadas que para hacerlo se requiere volver a estudiar toda esa parte, hacer una consulta grande para encontrar esa forma de integrar. Y a veces inclusive usted se encuentra con funciones que parecen relativamente simples, pero que sencillamente no tienen primitiva y por lo tanto no se pueden integrar directamente. En todos estos casos se utiliza la integración numérica. Bien, por lo tanto la derivación y la integración numérica son un arma poderosa en manos del ingeniero porque les permite a ustedes encontrar valores aproximados de las derivadas y de las integrales, ya sea cuando trabajen con tablas o ya sea cuando trabajen con funciones sumamente complicadas o que sencillamente no tengan forma de integrarlas. Vamos entonces a compartir pantalla, vamos a ver la clase de hoy. En esta clase, como ya habíamos dicho, vamos a ver la derivación e integración numéricas. Tenemos aquí el ejemplo de la clase. Vamos a sencillamente comenzar la clase. Unidad 3, diferenciación e integración numéricas. Vamos a ver la clase 1, clase de método de diferencias divididas de Newton para la diferenciación numérica. ¿Qué pretendemos en la clase? Que cuando termine la clase ustedes sepan aplicar el método de diferencias divididas, también llamado método de diferencias finitas de Newton, para encontrar el valor aproximado de la derivada y nos vamos a auxiliar de software matemático. En específico, vamos a trabajar sencillamente con una hoja de cálculo. Para entender esta parte de la derivación numérica, vamos sencillamente a acordarnos de la interpretación geométrica de la primera derivada. Consideramos que tenemos tres puntos: el punto x, y sub i, y sub i, el punto x sub i más 1, y sub i más 1, y el punto x sub i menos 1, y sub i menos 1. Y consideremos que queremos hallar la derivada en este punto central, en x sub i, y sub i. Recordando que la derivada de una función en un punto es el valor de la pendiente de la recta tangente de a la función evaluada en ese punto. Entonces, vamos a realizar tres aproximaciones. Una primera aproximación podría ser tomar el punto posterior x sub i más 1 y el punto x sub i y trazar una recta por ese punto y decir que la pendiente de esa recta es aproximadamente igual a la pendiente de la recta tangente. Aquí vemos que la pendiente de la recta tangente es esta línea que está en esta recta tangente, es esta línea que está en magenta, mientras que la recta que une el punto medio con el punto extremo derecho es esta línea roja. Evidentemente no tienen igual pendiente, ambas rectas, inclusive se intersectan en este punto. Entonces decir que la derivada es la pendiente de esta recta que une el punto medio con el punto posterior,
al hacerlo cometemos un error y solamente podríamos trabajarla como una aproximación. Cuando se hace este tipo de aproximación, que se toma el punto posterior y el punto donde usted quiera hallar la derivada, se dice que está trabajando con el método de diferenciación hacia adelante. También se puede tomar el punto anterior y el punto donde usted quiera hallar la derivada, trazar la recta, en este caso la recta verde. Vean que tampoco coincide con la recta magenta, también la corta en un punto, luego tomar la pendiente de la recta verde como la derivada es también una aproximación. Y por último se pueden tomar los dos puntos extremos, el posterior y el anterior, y trazar la recta que pasa por ahí. Vean cómo esa recta amarilla que pasa por el punto anterior y el punto posterior es prácticamente paralela a la recta magenta. Recuerden que dos rectas paralelas tienen igual pendiente. Por lo tanto, la pendiente de la recta amarilla es aproximadamente igual a la pendiente de la recta magenta. Por eso podemos decir que de los tres métodos, diferencias divididas hacia adelante, que fue el primero, diferencias divididas hacia atrás, que fue el segundo, y diferencias divididas centrales, el que más se aproxima al valor verdadero de la derivada en el punto x sub i es el de diferencias divididas centrales. ¿De acuerdo? Pero ocurre que tenemos entonces un problema, que para hallar las diferencias divididas, por ejemplo, centrales, necesitamos los valores de un punto anterior y un punto posterior al punto donde vamos a hallar la derivada. Y si estamos, por ejemplo, en un primer punto de la tabla, no tenemos un punto anterior. Y si estamos en un último punto de la tabla, no tenemos un punto posterior. Por eso, para el primer punto de la tabla, se sugiere que se utilicen las diferencias divididas hacia adelante. Este es para el último punto, este es para el primer punto de la tabla. Para el último punto de la tabla, si es este, se sugiere que se utilicen las diferencias divididas hacia atrás. Y para todos los puntos intermedios se sugiere que se utilicen las diferencias divididas centrales. ¿De acuerdo? Entonces continuamos. Vamos entonces a decir que aproximadamente la derivada de y con respecto a x en el punto x sub i es y sub i más 1 menos y sub i sobre x sub i más 1 menos x sub i. Vean cómo esta expresión es la pendiente de la recta que une el punto x sub i y sub i con el punto x sub i más 1 y sub i más 1. Es la pendiente en específico de la recta roja que ustedes vieron y es solo una aproximación a la derivada. Pero se denomina diferencias divididas hacia adelante porque se toma el punto donde usted quiera hallar la derivada x sub i y sub i y el punto posterior x sub i más 1 y sub i más 1. Cuando estamos en el último punto, utilizamos las diferencias divididas hacia atrás. Tomamos un punto anterior, y sub i menos 1, x sub i menos 1, y decimos que la derivada con respecto a x en el punto x sub i es aproximadamente igual a y sub i menos y sub i menos 1 sobre x sub i menos x sub i menos 1. Y cuando estamos en los puntos centrales, entonces tomamos las diferencias divididas centrales. Cuando tenemos un punto anterior y un punto posterior, entonces decimos que la derivada en el punto x sub i es aproximadamente igual a y sub i más 1 menos y sub i menos 1 sobre x sub i más 1 menos x sub i menos 1. ¿De acuerdo? Entonces tenemos diferencias divididas hacia adelante, se utiliza en el primer punto de la tabla. Diferencias divididas hacia atrás se utiliza para el último punto de la tabla. Y diferencias divididas centrales se utiliza para los puntos intermedios de la tabla. Aquí, bueno, nos aclaran que son llamadas diferencias finitas las ecuaciones
que la ecuación 5.1 se recomienda para hallar la derivada del punto inicial de una curva, que la 5.2 se recomienda para hallar la derivada del punto final, y la 5.3 es la ecuación de diferencia finita central. Y se recomienda para hallar la derivada de los puntos intermedios de una curva. ¿De acuerdo? Aquí nos dan esa recomendación. Entonces ahora vamos a ver cómo hallar la segunda derivada a partir de estos valores de las primeras derivadas en el punto X sub y, la primera derivada hacia adelante y la primera derivada hacia atrás. Entonces resulta que la segunda derivada sería la primera derivada hacia adelante menos la primera derivada hacia atrás sobre el valor delta X que separa a dos puntos consecutivos. Cuando se hace esa operación, queda la expresión de la segunda derivada. La segunda derivada de y con respecto a la segunda derivada de x es aproximadamente igual a y sub i más 1 menos 2y sub i, ¿de acuerdo? Más y sub i menos 1. Todo eso sobre 2 por delta x. ¿De acuerdo? Nos queda 2 por delta x al cuadrado. Nos queda esta expresión colocada de esta forma, ¿verdad? Quedaría esta menos esta sobre delta x y sobre delta x. Entonces quedaría la expresión sobre delta x cuadrado. Bien. Es decir, vamos entonces a arreglar aquí. Debe quedarnos sobre delta x cuadrado. Cuando es esta expresión menos esta expresión sobre delta x, entonces nos quedaría esto menos 2 sobre delta x por delta x, nos quedaría delta x cuadrado. Bien, y así entonces quedaría la expresión para la segunda derivada. Vamos a arreglarlo. Guardamos. Y continuamos la explicación. Vamos entonces a hacer un ejemplo en el cual nos van a dar valores de x y valores de y, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 es las x, y los valores de y cuando x vale 0 es 1, 4, cuando x vale 1 es 2, 1, cuando x vale 2 es 2, 3, cuando x vale 3 es 4, 8, cuando es 4, 6, 8, cuando es 5, 6, 6, cuando es 6, 8, 6 y así sucesivamente. Estos son los valores de la tabla con los cuales vamos a trabajar y para ello entonces vamos a utilizar una hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Vamos a terminar aquí el fin de la presentación y vamos a compartir una hoja de cálculo para efectuar este trabajo. Por aquí yo tengo una hoja de Excel abierta, vamos a ver si la encuentro. Aquí, hoja de cálculo de Microsoft Excel, la voy a compartir con ustedes. Entonces los valores van a ser, vamos a suponer que tengo a X en metros, que tengo a Y también en metros, y entonces ahora vamos a tomar los valores de X, es del 0 al 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y como valores de Y tendríamos a 1, 4,
2,1, 3,1, 4,8, 6,8, 6,6, 8,6, 7,5, 8,9, 10,9 y 10. Ok. Vamos a hallar entonces la primera derivada de y de x. Para el primer valor utilizamos las diferencias divididas hacia adelante. Tomamos el segundo valor de y menos el primer valor de y sobre el segundo valor de x menos el primer valor de x, pero recuerden que el denominador también está entre paréntesis. Si no lo ponemos entre paréntesis, nos realiza mal el cálculo. Entonces, esta expresión me da 0,7. Ahora vamos a arrastrar aquí, arrastrar no, vamos ahora a el segundo valor, pero que ya en el segundo valor utilizamos las diferencias divididas centrales, que en este caso sería y sub i más 1 menos y sub i sobre x sub i más 1 menos x sub i menos 1. Vean cómo el valor central nos queda así. En las dos operaciones se realizan en el valor posterior menos el valor anterior, tanto para las y como para las x, y el resultado es el valor central. Por eso se denominan diferencias divididas centradas. Este es el resultado y ahora vamos a arrastrar hasta el penúltimo valor. ¿Ok? Y ahora para el último valor tendríamos diferencias divididas hacia atrás. Quedaría el último valor menos el valor anterior sobre el último valor de x menos el valor anterior de x. Vean cómo es la utilización de los paréntesis. Tienen que usarlos siempre de la misma forma, porque de lo contrario, si no lo hace así, el resultado es incorrecto. Y este es el valor de la primera derivada hacia adelante. Vamos entonces ahora a encontrar las segundas derivadas. La segunda derivada de y con respecto la segunda derivada de y con respecto a la segunda derivada de x. ¿Ok? Entonces tenemos estos resultados. En el primer caso, como no tenemos valor anterior, tenemos que trabajar como se trabajó la primera derivada, pero ahora tenemos que trabajar con los valores de la primera derivada. Sería la primera derivada posterior menos la primera derivada anterior sobre
la X posterior menos la X anterior. ¿Ok? Y entonces este es el resultado. Con respecto a las segundas derivadas, vamos a trabajar con las segundas derivadas centrales. Ya como nosotros vimos cómo calcular esas segundas derivadas, paréntesis, es el valor de y sub i más 1, que en este caso es este, menos 2 por y sub i, que en este caso es este, más y sub i menos 1, que en este caso es este, sobre delta x al cuadrado. ¿Ok? Delta x es este valor menos este elevado al cuadrado. Ok, y obtenemos entonces este resultado. Vamos ahora a... Tomamos y arrastramos hasta el penúltimo valor y el último valor lo hallamos como una diferencia dividida hacia atrás de las primeras derivadas. La primera derivada menos la primera derivada anterior sobre la X posterior menos la X anterior. Y por supuesto, este es el resultado. Y obtenemos estos valores que tenemos aquí en la tabla. ¿Ok? Vamos a todos estos valores darles el mismo tamaño. Por ejemplo, vamos a darle 2 unidades después de la coma. Ok. Y nos quedaría algo así como esto que tenemos aquí planteado para los valores de la segunda derivada. Una aplicación muy interesante sería ahora tratar de encontrar una curva que relacione la primera derivada de y con respecto a x, con respecto a los valores de x. Nosotros ya vimos esas curvas de regresión. Recuerden que marcamos la columna de las x. Con el control apretado vamos a marcar la columna de las de y de x. Y ahora vamos a insertar. Y en insertar vamos a insertar gráfico. Nos da un gráfico así como este, de dispersión, un gráfico de esta manera. Y vamos a marcar un valor, se marcan todos, vamos a dar clic derecho, insertar línea de tendencia. Aparece por defecto la lineal, pero vean que no es nada bueno. Vamos entonces a marcar la polinómica. Y vamos a utilizar entonces un polinomio, dice que es de grado 2. Vamos a ver qué polinomio de los que está aquí se nos acerca mejor a la distribución. Vamos a ver un polinomio de grado 3, o uno de grado 4, o uno de grado 5, o uno de grado 6. Bien, creo que ya no tenemos más polinomios. Más o menos vamos a bajar al de grado 5 para ver cuál de los mejor, cuál de ellos es mejor. Yo me quedaría con el polinomio de grado 5. ¿Está bien? Que tiene menos oscilaciones y el que más o menos predice cómo se comportan algunos de los puntos de esa curva. Así que el modelo polinómico de grado 5 está bastante bueno. Solamente hay dos puntos, este y este, que están bastante alejados de la curva en específico. Vamos a plantearnos que aparezca la ecuación. Vamos a plantearnos que aparezca el valor de r cuadrado. Mírenlos aquí abajo, la ecuación y r cuadrado. Vamos a ahora a trabajar con la pintura, línea sólida,
vamos a suponer que la queremos azul. Y vamos a subirla a 2 puntos. Y vamos a poner el tipo de guión compacto. Bueno, parece que no lo tenemos marcada y no nos dio, pero más o menos tenemos ya la forma de la curva. Bien, y tenemos la ecuación del modelo y el valor de R cuadrado. Vean que R cuadrado nos dice que solamente la variabilidad de las X explica el 80,5% de la variabilidad de las Y en el modelo. Así que no explica mucho, pero es un modelo que se aproxima algo a, si queremos saber la forma en cómo varía de Y de X, la derivada de Y con respecto a X, con respecto a la variable X. Es decir, que al variar la variable X, cómo varía la derivada de Y con respecto a X. ¿De acuerdo? Vamos entonces a pasar a otra hoja para ver otro ejemplo. Voy a volver a compartir con ustedes la hoja de cálculo. Y vamos a pasar a un segundo ejemplo. Dice que dada la tabla de posición contratiempo de un cuerpo, utilice diferenciación numérica para encontrar la velocidad y la aceleración del cuerpo en t igual 10 segundos. ¿Está bien? Ok. Vamos entonces a, bueno, aquí nos dan la tabla. Vamos a quitar de aquí estos valores, porque son los valores que sencillamente tengo que calcular. ¿Ok? Vamos entonces a la hoja de cálculo. Voy a compartir con ustedes la hoja de cálculo. Aquí voy a poner tiempo en segundos. Y aquí voy a poner velocidad en metros por segundo. Disculpen, posición en metros. Bueno, si una cosa debe saber un ingeniero es que la velocidad se halla como la derivada de la velocidad de la posición respecto al tiempo. Eso es algo que el ingeniero nace sabiendo. Es de X de T. De esa manera se halla siempre la velocidad, mientras que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Está bien? La aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo o la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Vamos entonces a copiar esa tabla de 2 en 2 hasta 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y ahora, bueno, vamos a poner la posición que nos dicen que era 0, 0,7, 1,8,
5,1, 6,3, 7,3, 8 y 8,4. Cero, 7, 1, 8, 3, 4, 5, 3, 5, 1, 6, 3, 7, 3, 8 y 6, 4. 0 más aquí. Voy entonces a borrar. Es 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. ¿Okay? Ahora sí la tabla está completa. Y podemos proceder al cálculo de la velocidad. La velocidad será igual, bueno, para el primer valor de la tabla es diferencias divididas hacia adelante, valor posterior de, en este caso v, menos el valor de v en el punto, sobre t posterior menos t en el punto. Damos Enter y este es el resultado. Y ahora vamos a trabajar con diferencias divididas centrales. Sería la x posterior menos la x anterior que el de aquí era 0, 0, 7, 1, 8. Entonces sería igual a el valor posterior es 1,8, no menos 1,8. Vamos a ver si definitivamente podemos poner el 1,8 aquí. Ok. Entonces ahora sería valor posterior de la x menos valor anterior de la x sobre la t posterior menos la t anterior. Ok, damos Enter y ahora sencillamente arrastramos hasta el penúltimo valor. En el penúltimo valor es la x en el punto menos la x anterior sobre la t en el punto menos la t anterior. Y este es el resultado. Y ahora calculemos la aceleración. Recuerden que como primer valor de la aceleración vamos a trabajar con diferencias divididas hacia adelante de las velocidades. La velocidad posterior menos la velocidad anterior sobre el tiempo posterior menos el tiempo anterior. Y este es el resultado. ¿Ok? Y ahora trabajemos con los valores de la segunda derivada centrados, que serían los valores de y anterior menos 2 por la y en el punto
más la y posterior sobre la delta x, es decir, una x posterior menos un valor por menos el valor de x, todo eso elevado, la x por supuesto elevada al cuadrado. ¿Está bien? Y entonces este es el resultado. Vamos a arrastrar hasta el penúltimo valor. Y ahora el último valor, vamos a utilizar diferencias divididas hacia atrás con las velocidades. La velocidad en el punto menos la velocidad anterior sobre la t en el punto menos la t anterior. Damos enter y este es el resultado. Bueno, y aquí tendríamos ya los resultados de la velocidad y la aceleración. Aproximadamente, por supuesto. Estos no son los resultados exactos, son solo los resultados aproximados. ¿Ok? Podríamos intentar hacer el gráfico otra vez de velocidad contra tiempo. En este caso, marcamos el tiempo. Con el control apretado marcamos la velocidad. Vamos a ver un modelo de regresión que nos permita trabajar con ello. Vamos a insertar. Marcamos un punto. Y derecho. Agregar línea de tendencia. Vamos a trabajar con el modelo polinomio. Aquí tenemos un polinomio de grado 2, vamos a ver cómo nos quedaría un polinomio de grado 3, un poco mejor. Y si fuera de grado 4, vamos a ver cómo quedaría un polinomio de grado 4, un poco mejor, de grado 5. De grado 5 parece un polinomio genial. ¿Está bien? Se estaría entre un polinomio de grado 4 y un polinomio de grado 5. Vean que no hay mucha oscilación, solo aquí hay una pequeña oscilación, pero en los demás valores son bastante bien, bastante aproximados. Vamos a encontrar ecuación del gráfico, vamos a presentar R cuadrado, ¿de acuerdo? Vamos a darle un poco de tamaño, bueno, ecuación del gráfico, R cuadrado. Vamos a ver si nos sale este viaje el tamaño, línea sólida. Vamos a cambiar porque se nos está yendo la gráfica, ¿no? Se nos está yendo. Vamos a dejarla así. Voy a dejar hacia acá un poco la ecuación del gráfico. La ecuación del modelo. Pero vean cómo, bueno, aquí, por supuesto, no es y contra x, sino de y de x contra x. Es la derivada de y con respecto a la derivada de x contra x. De y de x contra x, y esto sería el polinomio. Lo interesante es ver aquí el coeficiente de determinación, que es del 99,36%. Es decir, que ese modelo explica el 99,36% de la variabilidad de la velocidad con relación a la variabilidad de las x. Es decir, que la variabilidad de las x determina el 99,36% de la variabilidad de la velocidad. ¿Está bien? Vean cómo se aplica todo lo que ustedes han dado, vieron en el capítulo anterior, lo podemos aplicar en este capítulo. ¿Está bien? Vamos entonces a
compartir nuevamente la clase. Y bueno, ya lo que nos queda después de ver esto, bueno, aquí se termina de llenar la tabla. Lo que nos queda después de ver esto es este ejemplo 3. Este ejemplo 3 se los voy a dejar como una aplicación de, a la ingeniería propiamente. Claro, también vimos allí cómo a partir del tiempo usted puede hallar la velocidad y de la posición y el tiempo puede hallar la velocidad, puede hallar la aceleración, que son también aplicaciones a la física y a la ingeniería. Pero aquí en específico sí ya es a la ingeniería. Dice que la tabla muestra la velocidad v en metros por segundo del aire que fluye por una superficie plana a una distancia de 10 metros. Determina el esfuerzo cortante tau en newton por metros cuadrados en la superficie, y igual a 0,012, usando la ley de viscosidad de Newton. Tau es igual a mu por dv de y. Vean que depende de una constante mu, que es la viscosidad dinámica, que vale 1,8 por 10 a la menos 5 newton por segundo. Y use el modelo de regresión para presentar la ecuación y el gráfico de t contra y. Bien, es decir que nos piden hallar t y nos dicen que t es mu por dv de y, tau, el esfuerzo cortante, y nos dicen cómo el esfuerzo cortante depende de la velocidad de v con respecto a y nos dan esta tabla. Y en metros y la velocidad del aire a la altura y de la superficie plana. ¿Ok? La velocidad en metros por segundo, y en metros. Esto implica que cuando el aire está a 0 metros de altura de la superficie plana, la velocidad del aire es 0. Por lo tanto, la primera capa esa de aire que viaja rasante a la superficie, que está rasante a la superficie, al parecer se adhiere a la superficie porque su velocidad es 0. Cuando está a una altura de 0,002 metros, la velocidad es 0,287, la velocidad del aire, y así vean cómo a medida que la altura de la columna es mayor con respecto a la superficie, la velocidad del aire, va aumentando, lo cual nos dice que ese aire que se mueve sobre la superficie se mueve como en capas. ¿Bien? Y cada capa tiene una velocidad determinada. ¿De acuerdo? Bien, esto es algo relativo a la aerodinámica que podría ser o es un ejemplo de ingeniería. Se los dejo a ustedes para que ustedes lo hagan. Esta clase de hoy resulta muy importante por cuanto con ella vamos a trabajar nuevamente con el método de diferencias divididas, vamos a trabajar nuevamente en el próximo capítulo de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Espero que les haya gustado, que le vean aplicación como ingenieros ustedes a esta manera de trabajar, que es una forma aproximada, repito, de trabajar, pero que les permite a ustedes salir adelante en muchas empresas que tengan que realizar, muchos cometidos que tengan que resolver, cuando a partir de tablas tengan que hallar velocidades o tengan que hallar valores por integración o valores por derivación, entonces habría que emplear estos métodos, el método de diferencias divididas de Newton y los próximos métodos de integración que estudiaremos en las clases venideras. Ha sido un placer tenerlos, trabajar con ustedes en esta clase. Vamos a ver si las notas se pueden dar ya en esta semana. Ha habido problemas con la red la semana anterior. Vamos a ver si ya se mejoraron esta semana y se pueden dar las notas. De todas maneras,
esta clase, bueno, ya la tienen adelantada y seguiremos, por supuesto, trabajando en estas clases. ¿De acuerdo? Entonces tengan todos una feliz semana. Voy a finalizar la clase.